Capítulo 10. Programando con predicados. El paradigma lógico. Sección 10.1. La programación lógica. La programación lógica representa una forma de expresar cómputos muy diferente de las que hemos mencionado hasta ahora. Junto con la programación funcional, de la que hablaremos en el capítulo 11, pertenece a los llamados paradigmas declarativos. Los lenguajes mencionados hasta aquí se engloban conjuntamente en el paradigma llamado imperativo. Este último apelativo procede del hecho de que los programas consisten en secuencias de mandatos, instrucciones u órdenes que han de ser ejecutados por el computador en el orden indicado por el programador. A diferencia de esta visión, en los paradigmas declarativos el programador expresa las propiedades que han de ser satisfechas por el cómputo, pero no el orden exacto en el que han de realizarse las acciones dentro del computador. Los compiladores de esos lenguajes tienen gran libertad para decidir dicho orden, porque un mismo programa puede ser ejecutado siguiendo diferentes secuencias de acciones elementales, sin que por ello se vea afectado su resultado final. Una consecuencia de ignorar en gran medida la secuencia de ejecución es que los programas incluyen menos detalles y resultan más concisos que sus contrapartidas imperativas. Observando el código de programas imperativos, cualesquiera, se aprecia que un porcentaje muy alto de las líneas escritas por los programadores está dedicado a controlar la secuencia de ejecución del programa. No otra cosa son las instrucciones if, while, repeat y los omnipresentes puntos y comas que representan la concatenación de acciones. En un lenguaje declarativo no existen este tipo de instrucciones. La repetición de cómputos se suele expresar mediante recursión y la elección entre varias alternativas se expresa de un modo más abstracto. El punto y coma o su equivalente están ausentes. Se ha medido un factor de reducción entre 5 y 10 en el número de líneas escritas al comparar la resolución de un mismo problema en lenguajes declarativos y lenguajes imperativos. Dado que el tiempo de desarrollo y el número de errores de un programa son directamente proporcionales al número de líneas escritas, independientemente del paradigma utilizado, los lenguajes declarativos ofrecen menores costes de desarrollo y mayor fiabilidad de los programas. Se trata de las mismas ventajas que ofrecieron en su día los lenguajes de alto nivel, como Fortran, con respecto a los lenguajes ensambladores entonces mayoritariamente utilizados. También como en su momento con Fortran, el precio a pagar por utilizar un paradigma declarativo es una mayor ineficiencia en el tiempo de ejecución de los programas. Un programa lógico consta de un conjunto de fórmulas lógicas que expresan propiedades satisfechas por un cierto problema. En el caso más habitual, estas fórmulas pertenecen a un subconjunto de la lógica de predicados de primer orden. Véase la sección 3.1. Conocido como cláusulas de Horn. Una cláusula de Horn es una implicación lógica de la forma A se cumple cuando se cumplen B1 hasta Bn, donde A y los Bi son predicados atómicos posiblemente con variables. Informalmente, dicha cláusula expresa que el predicado A es cierto siempre que lo sean todos los predicados Bi. Una misma variable x puede aparecer en varios de los predicados atómicos. Se entiende entonces que la implicación es cierta cualesquiera que sean los valores asignados de la variable x y al resto de las variables que aparezcan en la fórmula. En la figura 10.1 se muestra un programa lógico que expresa ciertas propiedades de las relaciones familiares, junto al parentesco que guardan entre sí determinadas personas. Figura 10.1. Programa lógico sobre las relaciones familiares. El predicado descendiente con argumentos x y y se cumple si se cumple el predicado hijo con argumentos x y y. Y también se cumple si existe una persona z, tal que se cumpla el predicado hijo con argumentos z y y. Además se cumple el predicado descendiente con argumentos x y z. El predicado hermano con argumentos x y y se cumple si existe una persona z, tal que se cumpla el predicado hijo con argumentos x y z. Se cumple también el predicado hijo con argumentos y y z y además x es diferente de y. El predicado sobrino con argumentos x y y se cumple si existe una persona z tal que se cumpla el predicado hermano con argumentos y y z. Y se cumple el predicado descendiente con argumentos x y z. Finalmente se establecen como hechos del programa las relaciones hijo con argumentos x y y. Para los pares concretos, x igual a Miguel, y igual a Pedro. X igual a Sonia, y igual a Pedro. X igual a Sonia, y igual a Juana. X igual a Laura, y igual a Juana. X igual a Luis, y igual a Sonia. X igual a Antonio, y igual a Sonia. X igual a Olga, y igual a Luis. Y X igual a Diana, y igual a Antonio. El predicado hijo con argumentos x y y expresa la relación x es hijo de y.
El mismo criterio se aplica a las relaciones descendiente, hermano y sobrino. Los nombres con mayúscula representan variables y los nombres con minúscula representan constantes o predicados atómicos, estos últimos también llamados literales. Un literal de la forma P de T1 hasta Tn representa una relación en área P entre los individuos designados por los términos T1 hasta Tn. Una fórmula como por ejemplo predicado descendiente con argumentos x y y se cumple si el predicado hijo con argumentos z y y el predicado descendiente con argumentos x y z. Representa la cláusula de Horn que afirma que para cualesquiera individuos x, y y z, siempre que z sea hijo de y además x sea descendiente de z, podemos afirmar que x será descendiente de y. Se trata de una afirmación cierta en el mundo de las relaciones familiares. El resto de las cláusulas representan otras tantas afirmaciones ciertas. La relación sobrino se ha generalizado con respecto al significado habitual de esta palabra, en el sentido de llamar así a cualquier descendiente de un hermano. Las afirmaciones de la forma hijo con argumentos Antonio y Sonia se consideran cláusulas de Horn sin premisas, es decir, axiomas del problema descrito. Como se aprecia en el ejemplo, un programa lógico describe propiedades supuestamente ciertas en un cierto dominio. A diferencia de otros paradigmas, para convencerse de la corrección de un programa lógico, basta con examinar cada una de las afirmaciones lógicas que contiene, con independencia de las restantes, y decidir si nos parecen correctas o no. En un programa convencional, la corrección de un fragmento depende habitualmente de otros fragmentos del mismo programa, posiblemente alejados entre sí varios centenares de líneas de código. El significado de un programa lógico es el conjunto de literales de la forma P de T1 hasta Tn, donde T1 hasta Tn no contienen variables, que son consecuencia lógica de las cláusulas del programa. Una vez descritas las propiedades, el mecanismo de ejecución consiste en inferir nuevas propiedades ciertas que se deducen de las descritas por el programador. Como el número de ellas puede ser infinito, la ejecución va guiada por las preguntas que interesan al usuario. Las preguntas pueden contener variables o no. En caso de contenerlas, la ejecución no solo responde un sí o un no a la pregunta planteada, sino también qué sustituciones de las variables hacen cierta la propiedad por la que se pregunta. Por ejemplo, ante la pregunta sobrino con argumentos Luis y Miguel, el programa responderá sí, ya que Luis es hijo de Sonia, hermana de Miguel, y ante la pregunta sobrino con argumentos Pedro y Juana, responderá no, porque ese hecho no se deduce del programa. En cambio, ante la pregunta hermano con argumentos Sonia y X, el programa responderá X igual a Miguel, X igual a Laura, indicando no solo que la respuesta es afirmativa, sino también todos los valores de X para los que es cierta la propiedad. Si la pregunta solo contiene variables, el programa responderá listando toda la relación. Por ejemplo, ante la pregunta sobrino con argumentos Z y T, el programa responderá Z igual a Luis, T igual a Miguel, Z igual a Olga, T igual a Miguel, Z igual a Antonio, T igual a Miguel, Z igual a Diana, T igual a Miguel, Z igual a Luis, T igual a Laura, Z igual a Olga, T igual a Laura, Z igual a Antonio, T igual a Laura, Z igual a Diana, T igual a Laura. A la característica de dar varias soluciones a la misma cuestión se le llama a veces no determinismo y es típica del paradigma lógico. También es típica de ese paradigma la ejecución de un mismo programa de distintas formas, sin más que variar la pregunta planteada. En un programa convencional se distinguen claramente los datos de entrada de los resultados de salida. En un programa lógico se pueden intercambiar fácilmente el papel de ambos. Por ejemplo, la pregunta descendiente con argumentos X y Pedro devolverá todos los descendientes de Pedro, mientras que la pregunta descendiente con argumentos Diana y Y devolverá todos los individuos de los que Diana es descendiente. Conviene también hacer notar que el mecanismo de ejecución solo puede inferir propiedades ciertas a partir de las propiedades escritas por el programador. Si éste ha olvidado alguna propiedad importante, el programa no podrá subsanar ese olvido. A esta característica se le denomina hipótesis del mundo cerrado, que quiere decir que todo hecho que no se deduzca del programa será implícitamente considerado falso. Sección 10.2. Prologue. El paradigma de la programación lógica es como el paradigma orientado a objetos, un producto de los años 70. Su surgimiento fue consecuencia de una interacción entre el grupo de inteligencia artificial de la Facultad de Ciencias de Lumini de la Universidad de Marsella, dirigido por Alain Comler, y profesores del Departamento de Lógica Computacional de la Universidad de Edimburgo, encabezados por Robert Kowalski. Alain Comler
en 2005. En 1970, Colmerier tuvo fondos para un proyecto cuyo objetivo era desarrollar una interfaz de lenguaje natural con un ordenador. Diseñó un lenguaje llamado sistemas Q para escribir analizadores sintácticos. Un sistema Q consiste en esencia en un conjunto de reglas gramaticales de la forma E1, E2 hasta EN, implica que F1, F2 hasta FM, donde las EI y las FJ son expresiones, es decir, como vimos en la sección 5.3, árboles, con posibles variables, aplicando un conjunto de reglas de este tipo a una frase del lenguaje y utilizando un mecanismo de encaje de patrones por el que una variable puede encajar con cualquier término. Se puede inferir la estructura gramatical de la frase. En los sistemas Q se hallan ya presentes algunas de las futuras características de Prolog, tales como el encaje de patrones y la idea de inferencia lógica. El grupo de Lumini lo completaban el profesor Philippe Roussel y los estudiantes de doctorado Jean Trudel y Robert Passero. Los dos primeros estaban interesados en la demostración automática de teoremas. La base de partida de Prolog fue un artículo de Alan Robinson, en el que se proponía el principio llamado de resolución como herramienta para la mecanización de demostraciones lógicas. Número 63. Alan Robinson. A Machine-Oriented Logic Based on the Resolution Principle. Journal of the ACM. 1 de enero de 1965. Página de 23 a la 41. Robert Kowalski trabajaba en Edimburgo en una variante del mismo, llamada resolución SL, y el grupo de Marsella decidió invitarle. La visita de una semana se produjo en junio de 1971. La estancia resultó muy productiva. Kowalski era un experto en demostración automática de teoremas y el equipo de Colmerier estaba deseoso de aprender sus técnicas para aplicarlas a su sistema de diálogo en francés con el ordenador. Durante 1972, y con nuevos fondos obtenidos de Lyria, escribieron un primer intérprete de la interfaz para lenguaje natural, basándose en la resolución SL, y pudieron alquilar gran cantidad de horas y una línea dedicada para ejecutar su prototipo en un IBM 360-67, situado en la Universidad de Grenoble. Volvieron a invitar a Kowalski, esta vez para una estancia de 2 meses, en abril de 1972. Número 64. Institut de Recherche d'Informatique et d'Automatique. Con él pudieron probar pequeños programas lógicos para sumar y multiplicar enteros, usando los axiomas de estas operaciones. Fue después de esta visita cuando, por recomendación de Kowalski, decidieron restringirse a las cláusulas de Horn, suficientemente expresivas para la mayoría de los problemas y más fáciles de tratar que la lógica casual en general. Por razones de eficiencia, utilizaron una versión simplificada de la resolución SL, llamada SLD. Número 65. Las siglas significan Selected Literal Linear Resolution for the Definitive Clauses. Cláusulas definidas es otro nombre para las cláusulas de Horn. Una aportación posterior de Kowalski fue la demostración de que la regla de resolución SLD constituía un mecanismo de deducción correcto y completo para las cláusulas de Horn. Recordemos de la sección 3.1 que un sistema de inferencia es correcto si todas sus deducciones lo son, y es completo si cualquier afirmación correcta puede ser deducida por el sistema. Durante el resto de 1972 rehicieron el Algol W, el intérprete del lenguaje, ahora con cláusulas de Horn. Le dotaron de un mecanismo de exploración en profundidad del árbol de resoluciones, mediante el uso de una pila, de forma que el sistema solo necesitaba tener a la vez en memoria una rama de dicho árbol. Esta decisión les permitió tener el gasto de memoria bajo control al precio de perder completitud, ya que la exploración en profundidad podía incurrir fácilmente en no terminación. Para compensar ese problema, decidieron que el programador pudiera influir en la forma del árbol mediante el orden en que escribía las cláusulas, y también los literales dentro de cada una de ellas. En esta segunda versión, el grupo ya concebía Prolog como un lenguaje de programación de propósito general, deslindado del problema particular de la interfaz en lenguaje natural. El nombre de Prolog fue una aportación de la mujer de Philippe Roussel, que lo propuso como abreviatura de Programmation en Logic. También consiguieron expresar en Prolog el análisis gramatical de las frases en lenguaje natural, por lo que pudieron prescindir completamente de los sistemas Q, con los cuales habían escrito la primera versión de la interfaz. En paralelo con el desarrollo del intérprete, escribieron en Prolog la nueva versión de la interfaz. Ambos sistemas se beneficiaron mutuamente de su desarrollo simultáneo.
La interfaz hombre-máquina alcanzó el número de 610 cláusulas, constituyendo durante mucho tiempo el programa más grande desarrollado en Prolog. El programa Prolog consiste en una secuencia de cláusulas de Horn seguida de una pregunta. El programa de la figura 10.1 es ya un programa Prolog. Hay que tener en cuenta ahora que el orden en que escriben las cláusulas y los literales dentro de cada una tienen influencia en el orden de ejecución. La pregunta consiste en una secuencia Q1 hasta Qm de literales con variables, a los que se denomina objetivos. El significado intuitivo de la pregunta es: ¿existen valores de las variables tales que los objetivos sean consecuencia lógica del programa? La manera de proceder de Prolog es seleccionar en todo momento el primer objetivo de la lista de objetos pendientes, a la cual se llama resolvente. Una vez seleccionado, busca la primera cláusula del programa cuya cabeza unifique con él. La unificación consiste en un encaje de patrones bidireccional mediante el cual algunas variables del objetivo se reemplazan por términos de la cabeza de la cláusula y algunas variables de ésta se reemplazan por términos del objetivo. Por ejemplo, si la pregunta inicial es predicado descendiente con argumentos D y Sonia, la primera cláusula de la figura 10.1 que unifica con ese objetivo es la 1, haciendo D igual a X y Y igual a Sonia. Entonces, se produce un paso de resolución cuya forma general no vamos a explicar aquí, pero que, en el ejemplo que nos ocupa, consiste en eliminar del resolvente el literal descendiente con argumentos D y Sonia y poner en su lugar el literal hijo con los argumentos D y Sonia. Intuitivamente, lo que hemos hecho es inferir que para resolver el primero hay que resolver el segundo. Se selecciona el nuevo objetivo y ahora la primera cláusula cuya cabeza unifica con él es la 9. La sustitución necesaria es D igual a Luis. Se elimina el objetivo del resolvente y se incluyen las posibles premisas de la cláusula 9, es decir, ninguna, con lo que el resolvente queda vacío. En ese caso, Prolog decide que la consulta ha tenido éxito y recorriendo las sustituciones efectuadas encuentra que una solución de la pregunta inicial es D igual a Luis. Si el usuario indica que desea más soluciones, entonces Prolog vuelve a la situación en que resolvió el último objetivo. En este ejemplo, hijo con argumentos D y Sonia, y busca una manera distinta de satisfacerlo. En la cláusula 10 proporciona una nueva unificación con D igual a Antonio. Esa sería la siguiente solución encontrada. Si aún se pretenden más soluciones, y dado que el objetivo hijo con argumentos D igual a Sonia no puede satisfacerse de una nueva manera, Prolog retrocede al objetivo anterior, que resulta ser el inicial. Ahora encuentra que, además de unificar con la cláusula 1 como hizo la primera vez, también unifica con la cláusula 2. Al hacer el paso de resolución, el resolvente queda de la siguiente forma: hijo con argumentos C y Sonia y descendiente con argumentos D y Z, expresando que ahora hay dos objetivos pendientes. El primero se resuelve unificando con la cláusula 9, haciendo Z igual a Luis y sin añadir ninguna premisa al resolvente, el cual queda entonces descendiente con argumentos D y Luis. Ese objetivo se resuelve unificando con la cláusula 1, dejando en el resolvente el objetivo hijo con argumentos D y Luis, que a su vez unifica con la cláusula 11, dando D igual a Olga y dejando vacío el resolvente. Esta es, por tanto, nuestra tercera solución. El lector puede comprobar que, siguiendo este proceso, se encontrará una cuarta solución con D igual a Diana. Una insistencia del usuario en obtener más soluciones conduciría a la respuesta no, expresando que se ha explorado todo el árbol de posibles soluciones sin encontrar más respuestas. Resumiendo, las respuestas para el objetivo descendiente con argumentos D igual a Sonia se han obtenido en el siguiente orden: D igual a Luis, D igual a Antonio, D igual a Olga y D igual a Diana. Si ahora intercambiamos en el programa de la figura 10.1 las cláusulas 1 y 2 y repetimos la consulta, el orden en que se explorarán las soluciones será distinto. En particular, en este caso primero se explorarán los descendientes más lejanos y luego los más cercanos. El orden objetivo para las respuestas será D igual a Olga, D igual a Diana, D igual a Luis y D igual a Antonio. En general, cambiar el orden de las cláusulas o el orden de las premisas dentro de una cláusula pueden hacer que una determinada pregunta pase de terminar con éxito a no terminar y viceversa. El programador Prolog, por tanto, ha de ser muy consistente del orden en que el lenguaje realiza los pasos de inferencia y de las preguntas que pueden plantearse al programa, para organizar sus cláusulas de un modo u otro, de forma que esté asegurada la terminación. El impacto de Prolog en la comunidad científica fue muy grande,
en especial entre los grupos de investigación dedicados a la inteligencia artificial. A finales de 1972, Colmurier y Russell visitaron los centros más importantes de Estados Unidos, dejando copias del manual y del intérprete en todos ellos. La Universidad de Edimburgo también actuó como difusora del lenguaje. Allí, David Warren diseñó en 1977 una versión compilada de Prolog, que generaba código para una máquina abstracta, conocida posteriormente como la máquina de Warren. Este compilador corría en un computador DEC 10 y se distribuyó libremente a muchas universidades. Se le conoció como Prolog 10 o Prolog de Edimburgo y constituyó un estándar de facto para las implementaciones posteriores. El grupo de Marsella también desarrolló en 1973 una versión más eficiente del intérprete, que escribieron en Fortran para hacerla lo más portable posible. Añadieron al lenguaje entrada y salida y la posibilidad de modificar el programa en tiempo de ejecución, bien obteniendo nuevas cláusulas de un fichero, bien desprendiéndose de un grupo de cláusulas e incluso construyéndolas en tiempo de ejecución mediante predicados especiales. Entre 1973 y 1980, el lenguaje se difundió muy deprisa en Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Bélgica y Canadá. Sus usos habituales eran la demostración automática de teoremas, el procesamiento del lenguaje natural y el cálculo simbólico. Reemplazó con éxito a Lisp, véase la sección 6.4, en este último tipo de aplicaciones. Durante los años 80, Japón se embarcó en un ambicioso proyecto cuyo objetivo era construir la quinta generación de ordenadores, dotada supuestamente de potentes capacidades de razonamiento lógico y de comunicación con sus usuarios en lenguaje natural. Prolog fue elegido como el lenguaje de referencia de dichos ordenadores. El proyecto fue finalmente abandonado, pero sirvió para popularizar Prolog y para que numerosas empresas de software se interesaran por la construcción de compiladores e intérpretes eficientes de Prolog.